Bueno, 11:41, está el padre Daniel Cavallo presente hoy. Aquí nos hemos encontrado después de un tiempito, de un tiempito. Sí, bueno, buen día, un feliz día. Gracias, padre. Para vos, Andrea, a todos los periodistas, para Analía también, la saludante. Usted también tuvo sus ausencias. Por eso, ¿no? Sí, no solo. Nosotros el programa seguimos. Yo falté el viernes pasado que estaba de retiro. Ah, sí, el viernes fue pasado. La semana, pero los anteriores tuve. Sí. Todo. Le tocó con Gustavo. Sí, muy bien nos llevamos. Y muy bien. Hemos compartido. Justo previo a la fiesta patria, ¿no? El 25 de mayo, claro. Eso nos ayudó mucho a reflexionar sobre el tema del compromiso social en este clima de amistad social que hay que trabajarlo mucho y que es el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no? El generar ese clima de amistad social que lleva al compromiso social y que no siempre es una actitud que surge de inmediato de los hombres, por ahí hay que escarbarla un poco y hay que procurarla, pero es el camino ante una crisis, el camino en el que uno puede dar respuesta a esas crisis, ¿no? Y sí, no sé, uno siempre piensa que a lo mejor es algo que uno piensa que se puede salvar solo, o piensa que le toca al otro hacer determinadas cosas y es más fácil encontrar una solución cuando tomamos conciencia de que si nos unimos y nos hacemos cargo, podemos transformarla más rápidamente en una situación adversa. Es natural que en épocas de crisis uno se repliegue. Es la primera reacción que uno tiene, lo mismo que la primera reacción cuando uno no se siente bien es aislarse, o cuando vos tenés claro. Un problema, cortarte solo. Son reacciones naturales, por eso lo otro quiebra esta cuestión natural, la quiebra y provoca, o hay que provocar una reacción contraria. Bien, ¿no? Sí. De hecho, es como el miedo. Estábamos hablando recién, es como el miedo, o por ejemplo, cuando uno pierde, inmediatamente se aísla. Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces, esas son reacciones naturales, ¿no? Y procurar lo otro es romper la inercia de lo que a veces a uno le sale para reaccionar y provocar una reacción que es totalmente distinta. Por eso cuesta todo esto que decíamos, en épocas de crisis tenemos que ser más solidarios, en épocas de crisis tenemos que aprender a compartir más, en épocas de crisis tenemos que no aislarnos, sino tratar de compartir, de convivir. Son todas actitudes que de pronto cuestan, y porque uno tiene que ir en contra de lo que naturalmente a uno le sale. Entonces ahí es donde claro. Hay un esfuerzo que es personal, institucional, porque también las instituciones tienen que hacer ese esfuerzo, porque lo primero que te sale en una época de crisis, bueno, mientras nosotros nos mantengamos y estemos bien, y que los otros se hundan, y entonces hay que romper esa inercia, y romper la inercia que es la que más cuesta, social, ¿no? Es decir, del gran conjunto, de la gran familia, de la gran sociedad. De hecho, son realidades que en la historia llevan todo un proceso, ¿no? Fíjate que cuando hablábamos con Gustavo de este tema, me acordaba, y precisamente ahora con motivo del viaje de nuestro obispo a Roma, para la visita que deben hacer los obispos al Papa, visitaron algunas instituciones europeas, sobre todo para ver la posibilidad de algún subsidio para proyectos en la diócesis. Y fueron a una en Alemania, en Essen, la ciudad es Essen, que la habrán no escuchado en la época del Padre Mensa, aquí varias obras se realizaron con la ayuda de Adveniat. Sí. Bueno, y Adveniat es una institución católica, está manejada por laicos, que vive o realiza el gesto solidario de mantener programas, proyectos, en una época en América Latina, ahora están derivando para África y Asia, y es el fruto, a esto quiero llegar. Advenia
vive y realiza todo su aporte por el fruto de una campaña que hacen en los católicos en el periodo de Adviento, de ahí viene el nombre Adveniat, de Adviento, es decir, previo a la Navidad, y que el objetivo de esa campaña de los alemanes es sanar las heridas que Alemania provocó por las guerras. La conciencia de que ellos, con las dos guerras que se vivieron, sobre todo una de ellas, provocaron heridas y daños a la sociedad toda, a la sociedad mundial. Y a través de esta campaña y de esta ayuda, que es mundial porque ayudan a muchos países de América Latina, ayuda, ahora vuelvo a repetir, a países de África, a proyectos en Asia, donde el Papa les pidió que derivaran la ayuda por esta expansión que se está realizando en esos países donde la minoría católica es minoría. Bueno, pero por esta conciencia, con la guerra hicimos daño. Nosotros ahora una forma de resarcir ese daño que hicimos es ayudando a la sociedad en el mundo entero. Es decir, una hermosa conciencia, obviamente, de un país que es un país organizado, que es un país que tiene una mentalidad, como mentalidad eslava, es más fría que nosotros los latinos. Bueno, pero con todas estas características, la conciencia de que si provoqué una crisis, en algún momento tengo que ayudar a otros, abrirme, no quedarme con que, bueno, la amargura de que hicimos un daño y nos masoqueamos toda la vida de que hicimos el mal y no hacer nada. O quejarnos también. O quejarnos o quedarnos lamentando. Sí, no. A la acción. A la acción. Qué edificante y qué pedagógico que es. Sí. Estructuras así, ¿no? En relación a eso me hace pensar mucho que está bueno como de uno de algo que ha hecho mal o que le ha salido mal, a veces por culpa de uno o a veces no, ha sido víctima de una circunstancia. Siempre pensar que, bueno, se puede seguir adelante, ¿no? En relación a esto y ir en búsqueda de esa solución, o sea, no perder la esperanza. Siempre se puede hacer algo más. Si no tengo la fuerza suficiente, busco a otro que me acompañe o a otros más que me acompañen. Que bueno esto, y mira, y ellos a su vez dándose cuenta de que fueron generadores de mucho dolor y de mucha desunión, y ahora están llevando aportes para que Nueva Vida crezca en otros lugares. Sí. Mira, qué bueno, ¿no? Y aparte, qué pedagógico. Sí, eso. Yo vuelvo a repetir, porque uno tiene una forma de reaccionar que es natural. Es lo mismo que nos ponían en el ejemplo por ahí, esa mentalidad que se llama en psicología reptiliana. Es decir, vos tenés tu plato de comida y estás comiendo y viene alguien de atrás y quiere sacarte la comida, inmediatamente uno reacciona defendiendo el plato de comida. Sí. Bueno, esas son reacciones naturales. Más si tenés hambre. Más si tenés hambre, sí, somos golosos. Métete en la... Claro. Entonces son reacciones naturales. Y uno frente a eso tiene que ir en contra. A provocar una actitud en contra. Por eso decía recién, en esta situación de crisis, el sálvese quien pueda o yo hago la mía es la reacción natural, en forma personal o institucional, ¿no? Yo me acuerdo en la época que vos también te acordarás, Andrea, porque ya peinamos canas, la época de las grandes crisis donde había veda de carne. Claro. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Que se compraba carne algunos días de la semana y otros días no había. Sí, y lo de los supermercados. Y los supermercados. Cuando yo me acuerdo, mamá nos mandaba, nosotros éramos 6 en la familia, cuando aparecía el azúcar, y teníamos que ir a comprar azúcar porque después no sabías por cuánto tiempo no iba a haber. Y entonces, claro, aparecían estas ofertas, no eran ofertas, sino estas posibilidades, y uno inmediatamente lo que procuraba es, bueno, abastecerte uno, y si vos le sacabas al que venía atrás tuyo, y bueno, que se embrome el que venía atrás tuyo.
Bueno, esas son reacciones naturales que todos tenemos. De pronto, socialmente, hacer toda una campaña para ir en contra de eso y para provocar lo que es el bien comunitario, claro, hay que hacer un esfuerzo, que no siempre es entendible. La Alemania nazi, yo propuse recién el ejemplo de azúcar, pasaba esto. Está bien, estamos hablando de otra mentalidad, otra cultura, pero la sociedad boicoteó la compra de azúcar cuando apareció el azúcar. La boicoteó. Entonces no compraron azúcar. Cuando estaba la posibilidad de comprar, en esta cuestión de diagramar las posibilidades de compra, precisamente rechazando eso, como diciendo no nos interesa, inmediatamente el azúcar empezó a aparecer de manera permanente y en todos lados por ese boicot que se había hecho. Eso fue en Alemania. En Alemania. ¿No? Acá estamos fritos. Entonces, claro. No, impensable. Nosotros, claro, estamos en una cuestión de arranque natural, instintivo, por eso puse el ejemplo de esta reacción reptiliana. Lo más animal que nos sale. Y entonces, claro, cuesta mucho superarnos provocando actitudes que tengan como objeto el bien común, el bien de la sociedad, el bien de la mirada, que incluya, que comparta, que se solidarice. Viene bien esto a las puertas de la colecta de Cáritas de este fin de semana en todo el país, ¿no? Bueno, el tema nos fue llevando a esto. Claro, siempre el tema de la solidaridad hay que machacarlo más, porque hay que provocar una reacción solidaria, ¿no? Y más, vuelvo a insistirlo, y más todavía en épocas de crisis, decir la solidaridad es compartir genera comunidad, es decir, es trabajar todas consignas que naturalmente uno no las tiene, e incorporarlas, bueno, a veces es parte de la vida. Yo no digo que sea imposible, pero es parte de la vida. Uno continuamente tiene que ir haciendo ese esfuerzo y ese trabajo, ¿no? Y hay gente que es como más, digamos, más proclive a compartir que otros, ¿no? Sí. Eso depende de lo que le pasó en la vida. De la educación y de la experiencia de vida que uno tuvo. Bien. De la educación, de la experiencia de vida que uno tuvo. Cuando a veces uno ha tenido necesidad y ha experimentado la ayuda de los otros, esa pedagogía propia de la vida genera que uno tenga conciencia de tener que hacer lo mismo. De pronto, cuando uno siempre ha estado bien y te toca un momento malo, vas a recluirte porque añorás eso que siempre estuviste bien y que nadie te regaló nada. Entonces lo que uno hace es recluirse y estar pendiente de que no te falte lo que vos querés, porque te falta la experiencia de haber recibido la mano tendida que te salvó en momentos determinantes, ¿no? Bien. Entonces, ahí pensás como que vos sos muy autosuficiente. Y sí. Yo pude con todo, el otro también. Sí. Así, uno se autorreferencia. Bien, sí, siempre, te ¿no? Miras el pupo y lo que vos fuiste pasando, te pasó. Entonces ahí te replegás. A lo mejor tuviste gente que te ayudó, ni lo viste. Y a veces, cuando uno está muy encerrado en sí mismo, las ayudas resbalan, no porque no estén, sino porque uno no las percibe. Sí. O estás tan encerrado en uno mismo que te resbala todo lo que pasa a tu alrededor. Bien, claro. Es un tema. Y bueno, está bueno verlo desde el punto de vista pedagógico, me gusta, porque es verlo desde el punto de vista del aprendizaje. Y no hay límite para el aprendizaje. No hay tiempo límite. Uno puede aprender. Alguien aprende a los 10, el otro aprende a los 15, y el otro a los 40, el otro a los 70. Sí. Hoy en nuestra cultura y en nuestro mundo actual, con todo el avance que hubo, el perfeccionamiento, yo se lo decía los otros días a los padres de catequesis, de uno de los años de catequesis, hoy a nuestros niños hay que enseñarles a ser austeros. Pues no saben lo que es la austeridad. No. Se despilfarra mucho. Sí. Y se exige mucho. Entonces
una de las grandes Se pedagogías... exige mucho al padre. Por Sí. ejemplo, nosotros no Sí, teníamos esa actitud de exigir a No, nuestros padres. no. Pero no nos daban tampoco tanto, ¿no? No, pero nosotros Sí, sabíamos sí. cuándo se podía pedir y entendíamos cuándo no se podía pedir. A ver, Sí. nosotros en mi casa éramos 4 varones y hemos pasado épocas de crisis. Que la ropa del mayor la usara el segundo y después yo el tercero y a lo mejor el cuarto también, era lo normal. Pero no se nos ocurría estar pidiendo para estar a la moda. Mi mamá nos hacía los pantalones, no teníamos pantalones de moda. No, y la austeridad implicaba que los días de semana se tomaba agua, jugo podía haber los domingos y gaseosa de vez en cuando. Sí. Entonces, ese criterio de austeridad, si uno no lo enseña, no aparece en la vida de uno. Uno se prende más rápido a las posibilidades de tenerlo todo, de exigir, de reclamar, y a veces uno exige y reclama sin saber si de la otra parte puede venir esa ayuda. Sí. A veces se reclama por Emma, reclamar y no se entiende que nuestros padres o los abuelos no puedan darme lo que yo estoy pidiendo. Es muy problemático socialmente. Esto sobre todo, vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros estamos hablando de una época de crisis donde las estadísticas Claro. nos han dado en esta semana que más del 50% está en el nivel de la pobreza. Claro, En nuestro país, sí. 51,7%. Se nos vino... Niños y adolescentes. Sí, Sí. se nos vino todo una estantería Sí. donde nosotros creíamos que éramos los superados, de pronto, en cuestión de años, se nos destrozó todo esto. Sí. Salir a remediar esta situación tiene su costo. Y es muy difícil en la mentalidad, en la cultura, en las acciones. Obviamente que cuesta. Y que vamos a generar por ahí situaciones de generaciones medio depresivas o resentidas si uno no sabe poner y ordenar estas cuestiones. Pero algo pasó, porque por ejemplo, bueno, yo no considero que nuestros padres vivieran como una culpa el hecho de no poder darnos todo lo que había a disposición. Tampoco no es cierto, no lo exigíamos, pero ahora la gente sí se siente culpable. Sí. El padre se siente culpable, Sí. la madre se siente culpable. Esa expresión que yo no comparto, cuando a veces dicen, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo tuve que sufrir de chico. Sí. No es tan buena. Está bien, uno es cierto, como papá, no querés que tus hijos sufran, pero tampoco es bueno que no tengan noción de esto que decíamos recién, de un estilo de austeridad que tiene que saber ubicarte en la realidad que la familia está viviendo. Porque si no está esa ubicación, uno se desubica y necesariamente comienza ese reclamo injusto e insaciable, donde vos a veces podés arruinar la vida de toda una familia o la convivencia familiar por no ubicarte en los reclamos que tenga. Claro. Y eso no es cuestión solamente de pensar que, bueno, o es un resentimiento o es no haberle podido dar. A veces uno también tiene que, o de frustración porque no hubo posibilidad de crecimiento o no se dieron las condiciones para que tal persona creciera. A veces yo creo que la primera ubicación es ubicarte frente a la realidad que te toca y asumirla para cambiarla, pues si no, en vez de cambiarla, te hundís en esa realidad y ahí es donde está la frustración, ¿no? Claro, miren qué interesante. Además está el otro gran tema, que los que más exigen son los adolescentes. Sí. Para cómo exigen para cuestiones por ahí, sí, yo no digo que no sean importantes para ellos, pero no son determinantes para el futuro después de esta persona. A ver, nosotros, por ejemplo, yo lo he vivido, mis padres hicieron un esfuerzo enorme para que yo estudiara. Sí. El esfuerzo fue para que estudiara, pero como adolescente, Sí, la normal el de... pantaloncito Sí, sí. de años Sí. y, o sea, no ni hablar de todos los otros gastos que fueron apareciendo. Nosotros ni los teníamos ni los íbamos a tener tampoco, ¿no? La posibilidad, pero no le quitaba el sueño a nadie eso.
Sí, el hecho de a lo mejor darle oportunidad a alguien para que tenga un estudio. En este caso, como bueno, yo quería tener un estudio universitario, para colmo en aquella época había que ir a Córdoba. Exacto, sí. Que bueno, estaba bastante complicado y bueno, se pudo hacer por eso. Pero lo demás era como que había una prudencia y un raciocinio a la hora de determinar el gasto familiar. Para que sí, para que no. En lo poco que había, lo mediano, o la gente que tenía mucho, también era así. Sí. Asistimos a un cambio cultural en la convivencia, cambio de paradigmas. Hoy se ha ampliado mucho el margen del confort. Hay mucho confort, por lo tanto hay mucha oferta en todos los órdenes, y junto a esa cantidad de ofertas también entra lo que es la moda, entra lo que es la posibilidad que se ofrecen, son muchas las posibilidades que se ofrecen. Entonces eso va cambiando los paradigmas de la convivencia social. ¿Cuántas veces yo escuchaba a mis abuelos? Mi abuelo venido de Italia, que conoció a mi abuela que vivía en el campo, siempre me acuerdo que lo contaba, se fueron a vivir, se casaron, se fueron a vivir y vivían en el patio de la casa de mis bisabuelos, y en una pieza donde durante todo un año se sentaron en 2 cajones de manzana. Entonces, el ofrecimiento de mucho confort y de tantas posibilidades hace que hoy vos escuchas a las parejas que o no se casan o se ponen un límite o un nivel para la convivencia muy alto. Tienes que tener la casa propia, tenés que tener después las vacaciones, después el auto, después tener obviamente el televisor, el aire acondicionado. Entonces, para llegar a eso hace falta un esfuerzo superhumano para poder conseguir aquello. Yo no digo que esté mal, digo que son las exigencias que nos vamos imponiendo por la moda y vamos postergando otras cosas. Socialmente se posterga el tema del casamiento, socialmente se posterga el tema de los hijos, porque se pone, vamos a tener un hijo, pero ¿cuándo tengamos todo esto? Y entonces, claro, eso se va transformando con el ritmo del mundo de hoy, y son tan altos esos límites que ponemos que cada vez se hace más difícil llegar. Claro, se nos va la vida, padre. Y sí, se nos va la vida. Yo me acuerdo, a usted a lo mejor le habrá pasado, a nosotros nos llevaban me parecía tan lindo, nos llevaban a competir a atletismo a Colonia San Bartolomé. Y era para mí ir a Colonia San Bartolomé, era como que me iba, no sé, me encantaba. Y aparte íbamos a Colonia San Bartolomé, ahora tengo 11, 12 años. Y ahora yo veo los chicos que se me van de viaje del 15 al otro lado del mundo, claro, se van a Estados Unidos, claro, a Disney. Yo me acuerdo mucho, sabía de dónde era Disney antes, pero lo que eran las expectativas. Pero yo, hasta el día de hoy, yo me acuerdo de Colonia San Bartolomé, cuando iba en que nos llevaba la profe de Educación Física, que era la señorita Bicha en la escuela Rivadavia, que inclusive fui a Colonia San Bartolomé y me ganó mi prima del arañado, nunca me voy a olvidar. Pero digo, quedaste marcada. Me quedé marcada hasta el día. Pero no, digo que era la experiencia. Sí, claro. Pero yo la vivo como la experiencia. A mí en ese momento me llenó totalmente ir a eso. Y capaz que a los chicos les pase medio parecido también. Sí, y así le ponemos tanta cosa, tanto dólar en el medio. Claro. Y yo creo que si al chico era un tema cultural, ¿no es cierto? Y a veces se pierde la esencia de esa experiencia. Para mí, ¿no? Sí. Que lo que hay que llegar. ¿Usted lo sacaban de San Francisco? ¿Usted que solamente quedaba en San Francisco? Padre? No, a veces yo pertenecía al grupo de scout. Sí. Y la salida nuestra era cuando hacíamos campamentos. Y lo máximo que hemos pasado, Parque Siquiman en la sierra. Pero iba al Parque Siquiman. Sí, ya íbamos lejos. Sí. Pero después lo normal, lo habitual era no pasaba más allá de los límites de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, pero uno no es que esté mal esto, nadie está criticando ni está tirando para abajo las posibilidades de hoy. Sí. Yo digo, el tema es cuando uno... Sí, pero las posibilidades no son para tanto. No. Me parece que se pone como norte, claro, algo que no es norte. Eso es excepcional. Sí, es una exigencia que excluye. Eso, sí.
Estamos hablando, 50% a la gente. Claro. Índice de pobreza. Es como que sí. Hay que hacerse un planteo del gasto social que, sí. que de pronto también es muy duro, porque de uno pensar que teníamos a empezar a achicarte y cuesta a todos. No sé si teníamos tanto, teníamos crédito, Sí. que es otra cosa también. Sí. Veníamos de crisis también. Sí. Bueno, los desafíos de este tipo presente. Pero bueno, la colecta de Cáritas de este fin de semana tiene precisamente ese sentido, ¿no? Ayudarnos es una colecta obviamente material, pero a este proceso del que no podemos renunciar, que es instalar al menos temas que hacen a la sociedad y a la convivencia. Como decíamos al principio de la charla, el tema de la solidaridad, del compartir, del ayudarnos, del colaborar, del sentirnos comprometidos, son temas que no se van a agotar nunca y que son una tabla de salvación en épocas de crisis. Así es, y bueno, y de permitirnos, a lo mejor también en familia, demostrar que nos necesitamos en momentos de crisis. Por ahí los padres tienen que tener una actitud súper poderosa. No, nos necesitamos a nuestros padres más grandes, pero nos necesitamos para a lo mejor reformular cosas, para sentirnos apoyados también, de los chicos. No sentirnos también. Solos. Eso, no sentirnos solos contra este mundo que está medio no sentirnos duro. solos, sino sentirnos en el apoyo mutuo para poder seguir adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias, padre. Yo le quiero pedir un regalo, porque bueno, hoy es un día muy especial para nosotros los comunicadores, que es una profesión muy linda, pero una profesión difícil. Así que si nos puede hacer una bendición. Sí, con mucho gusto. Utilizo las palabras que menciona el obispo en el saludo. Sí, muy lindo el saludo. Sí. Es decir, el periodista como buena persona, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y cuando uno habla de buena persona, habla de un corazón que ha encontrado en esta profesión la pasión por la verdad, que siempre es una búsqueda. Nadie puede sentirse dueño de la verdad, es una búsqueda continua, y precisamente la bendición, pedirle a Dios que a ustedes los periodistas les conceda siempre poder renovarse en esta pasión por la búsqueda de la verdad, en el trabajo diario y sintiéndose constructores de la sociedad en un momento tan necesario, donde hay que sumar esfuerzo para poder aportar, ¿no?, a la vida social. Así que le pedimos a Dios que los bendiga en este trabajo y que les conceda este amor y esta pasión por la verdad y por el ejercicio del periodismo en medio de una era de la comunicación donde tenemos que generar puentes y derribar muros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Muchas un gusto, gracias. Que tengan un feliz día. Bueno, y a usted también agradecerle porque nos encontró el Día del Periodista primera vez con la radio. Sí. Y decíamos que estábamos contentas, anoche estábamos tarde escribiendo, estábamos contentas porque se había convertido en lo que habíamos añorado nosotros, que sea un espacio de muchas voces. Que es un desafío también. Es un desafío. Es un desafío. Y bueno, y lo vamos haciendo gracias a ustedes. Lo han logrado, así que felicitaciones por eso. Bueno, el padre Daniel Cavallo aquí en su columna en FM Vive 98.3.